Estamos de regreso en JNE Noticias y bueno, gracias a la Fundación Konrad Adenauer, llegada al Partido Demócrata Cristiano de Alemania de su canciller Angela Merkel, nos acompaña, está aquí en nuestro estudio el señor Roland Theiss, él es viceministro de Justicia y Asuntos Europeos del Estado Federado de Sarre. Antes quisiera contarle a nuestros televidentes un poco de Sarre. Sarre es uno de los 16 estados federados de Alemania y el día de hoy tenemos una dinámica particular para esta entrevista. El señor Sarre, por supuesto, nos va a responder en alemán, pero contamos aquí en el estudio con su traductora, que pues nos va a facilitar las respuestas a las preguntas en castellano. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, señor Theiss. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar esta entrevista anunciando pues a nuestros televidentes, ustedes tienen elecciones federales el 24 de septiembre. No falta mucho, yo quisiera saber cuál es el papel de los organismos electorales en Alemania. Die Wahlbehörden in Deutschland sind Teil des Innenministeriums, auf der Bundesebene des Bundesinnenministeriums und in den Ländern der jeweiligen regionalen Ministerien. Und sie überwachen nicht nur den Wahlvorgang am Wahltag, sondern eben auch die demokratische Vorbereitung in den politischen Parteien. Das geschieht nicht willkürlich, sondern democráticos dentro de los partidos. Y eso no solamente se hace al hacer, sino también hay controles judiciales a que todo esté yendo bien. Los partidos están libres de tomar sus decisiones, pero tienen que hacerlo todo de forma democrática. Ese es el trabajo de las entidades. Hasta el momento, ¿cuáles considera usted han sido las reformas más importantes en la historia electoral de Alemania? Y bueno, ¿qué objetivos han estado detrás de estas reformas? Se puede decir que las normas respecto a las elecciones son desde muchos años bastante estables. Al nivel de la República Federal tienen dos debates. Uno es acerca de los 5%, significa que hay una barrera que los partidos tienen que recibir 5% en la elección para que puedan entrar al Parlamento. Lo que genera es que hay una estabilidad del sistema y también ayuda a que se tengan más fácilmente mayorías. Es algo que ha sido decidido, ha sido algo que también ha sido acompañado en el debate político de que es algo correcto. El segundo debate que se tiene es acerca de la representación de las mujeres en los parlamentos, porque hasta hoy en día todavía no se logra tener 50% de mujeres en los parlamentos, pero lo que se ha decidido que todavía no se tenga una cuota en el parlamento, sino que es un trabajo de los partidos que sí están trabajando con una cuota de mujeres. Significa que las normas de elecciones son bastante estables y se puede decir que en nuestro país existe un gran consenso, por supuesto, por la reforma electoral, ¿no? Que apunta a diferentes objetivos. Uno de ellos es el fortalecimiento de partidos políticos. Ahí me gustaría saber, en su país, por ejemplo, ¿no? ¿Existe alguna problemática en torno a los partidos, a sus representantes y cómo es que se abordan? Como mencioné, en sí no se ha tenido muchas reformas últimamente en las elecciones, y si vemos de manera internacional, no es que exista una forma, unas normas correctas de elecciones, sino tiene que ver siempre, eso es una expresión de la cultura de un país, y yo creo que eso también es algo muy positivo para Perú, que tiene que ser aceptado por una gran mayoría, porque las normas de las elecciones son garantía a que haya un proceso electoral democrático, y eso es muy importante para que sea que así las mayorías estén contentos, a que las decisiones políticas que se estén tomando estén bien, y es algo, un consenso que se tiene que ir haciendo de antemano. Yo creo que la política tiene que ver que el manejo de los procesos políticos
políticos sean bien Esa dados. misma línea, ¿cómo manejan, por ejemplo, un tema muy importante de nuestra reforma, el financiamiento de partidos políticos, ¿no? Y la lucha anticorrupción de manera paralela? ¿Y cuál es el papel de la justicia? También en Alemania, en los años pasados, han habido escándalos en lo que es el financiamiento de los partidos, donde hay poder, donde se ve dinero. Siempre es una situación difícil. La justicia en Alemania ha decidido que nosotros aceptamos el financiamiento de partidos, también si son regalías, si son empresas, pero lo que nosotros queremos que haya es una transparencia total, así que los partidos alemanes y los políticos tienen que mostrar cualquier ingreso y tienen que hacerlo anualmente y no solamente mostrarlo a los juzgados, sino también a la sociedad, así que cada uno pueda leer qué partido tiene apoyo de quién. Eso es algo muy importante, que alguien que no sigue a esas normas puede ser enjuiciado y los partidos tienen que pagar multas muy grandes si ellos hacen algo en contra. Es algo que se vive y en Alemania lamentablemente hemos tenido que tratar con eso porque habían escándalos en diferentes partidos en el pasado y sigue siendo un desafío grande, pero creo que la transparencia en lo que es el financiamiento de los partidos es la llave para que las personas entonces también puedan decidir de manera muy clara: yo apoyo un político o de tal o tal partido, aunque esté cerca de repente de algunos grupos de la economía. Si el elector lo sabe, está bien. Por eso la transparencia es la llave a que se pueda impedir la corrupción. Algo que sucede en el mundo, que no tiene que ver exclusivamente ni con Perú ni con Alemania, es este desánimo, desgano, ¿no?, en el mundo político. Sobre esto yo le consulto lo siguiente: ¿cree usted que la clase política debe esforzarse por acercarse al ciudadano? ¿Qué clase de líderes políticos estamos buscando en el mundo? Yo creo que es muy importante, no hay el político ideal. Lo que es importante es que los partidos políticos estén siempre abiertos para los jóvenes, para talentos jóvenes, que los partidos hagan bastante en dar para que vayan agrandando su conocimiento. Es un trabajo muy central que tienen los partidos políticos para que así se posibilite que haya renovación dentro de los procesos. Es importante que pueda crecer de manera orgánica, que pueda transferirse la experiencia para lo que son las elecciones a diferentes puestos políticos. Yo creo que no existe el político ideal, pero existen partidos y los partidos tienen que ayudar. Así que en sí, las fundaciones políticas como Konrad Adenauer Stiftung también hace un trabajo bastante fuerte para que nosotros tengamos personal político que pueda cumplir con todas las funciones políticas en Alemania. Frente a dos coyunturas distintas, ¿no?, tanto Perú como Alemania, algunos pueden decir, bueno, pero Alemania es un país más adelantado que Perú. Yo le consulto, ¿cómo cuidar la democracia y la gobernabilidad de un país donde sí, efectivamente hay un retraso, hay una deuda pendiente, ¿no?, y hay poca voluntad para hacer reformas? Yo creo que no hay una solución ideal en sí para Perú o para Alemania. Se puede decir que es muy importante que la política siempre se mantiene en el diálogo, no solamente en diálogo entre los partidos, sino en diálogo con la sociedad civil. Los políticos tienen que estar abiertos a reaccionar también a ideas de afuera. La política no significa solamente el Estado o solamente el Parlamento elegido, sino política son
es la sociedad civil que conversan a qué es lo mejor para la sociedad, orientarse en el diálogo, y eso es muy importante, y tomar decisiones, seguir con reformas que se necesitan hacer para que en sí se pueda concretar la política. Yo creo que es algo que a todos los países es bueno e importante. Finalmente, bueno, y le pido a la traductora que traduzca estas palabras para el señor Thais. Hace algunos meses, en mayo, nada más, la Fundación Konrad Adenauer, junto con el Jurado Nacional de Elecciones, organizó una conferencia internacional donde se hablaba de reforma electoral. En ese sentido, yo le consulto, ¿qué más planean? ¿Planean seguir trabajando? Esta es una fundación que justamente tiene el objetivo de fortalecer la democracia en nuestro país. ¿Qué cree usted que hace falta? Ich habe jetzt die Übersetzung leider nicht verstanden, insofern, weil es zu... ja, ja. Die Frage ging darum, jetzt im Mai ging es eben darum, dass sehr viele Reformen gemacht werden sollten. Was würden Sie sagen, musste nämlich gemacht werden, damit in unserem Land einiges vorankommt in diesen Bereichen? Yo creo que democracia en cada país es diferente. Democracia son siempre un resultado de lo que quieren los países, quiere la sociedad. La sociedad tiene que tomar en la mano lo que quiere lograr. Yo le deseo eso a Perú, le deseo también eso a Alemania. Gracias, señor Thais, por habernos acompañado. Es importante atesorar aquellas lecciones que pueden brindarnos otros países, no para copiar y pegar, como se dice, no porque el Perú necesite replicar exactamente lo que hacen otras naciones, sino porque siempre es importante tener referentes que generan cambios, que generan desarrollo. En nuestro país estamos esperando ya hace bastante tiempo por esta reforma electoral, por este código que unifica, que sistematiza aquella norma pues que garantiza procesos electorales transparentes, que puede garantizar la construcción de partidos políticos fuertes, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias, señor Thais. Hemos conversado con el viceministro de Justicia y Asuntos Europeos del Estado Federado de Sarre, uno de los 16 estados federados de Alemania. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.